Y os invito a que busquéis en vuestras Biblias Primera de Timoteo, capítulo 3. Y hemos estado mirando, ya desde hace tiempo aquí en Primera de Timoteo, y hace algunas semanas ya miramos el tema de los obispos, lo alargamos bastante porque fuimos poquito a poco. Lo más seguro que ni siquiera nos acordamos, ¿no?, de todo porque ha pasado tantas lunas, ¿verdad? Pues no nos acordamos bien de todo lo que había aquí. Por eso es bueno pues volver a retomar y volver a releer y volver a mirar. Pero hoy vamos a estar mirando a partir del versículo 8, que nos centra más en el tema de los diáconos. Hemos estado mirando acerca de los obispos y ahora miraremos un poquito acerca del tema de los diáconos. Antes de continuar, por eso vamos a orar y dejamos que el Señor obre a través de su palabra también. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que podemos tener ahora de lectura de tu palabra. Te quiero pedir que tú nos ayudes a aprender más y mejor para poder servirte correctamente. Te quiero pedir que nos ayudes al examinar este texto. Ayúdame a que pueda expresar correctamente lo que tú me has enseñado a mí y del mismo modo los hermanos también puedan aprender y aplicar en sus vidas las verdades de tu palabra. Quiero pedirte que tú nos ayudes en este momento, nos ayudes a poder centrarnos y poder dejar a un lado las cosas que quizás nos están ocupando, y quiero pedirte que tú nos ayudes a poder meditar y disfrutar de este tiempo juntos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Pues, si no fuera por una pequeña palabra, comenzaríamos en el versículo 8. Pero hay una pequeña palabra. A ver quién me dice esa pequeña palabra que a mí... Asimismo. Si tú ves un asimismo o un pero, ¿qué tienes que hacer? Tienes que mirarlo de adelante. Tienes que irte para atrás un momento y ver, espérate un segundo, a ver qué dice. Porque si dice asimismo, te dice esto también. ¿Sí? ¿O no? Sí, porque si no, es como si alguien empieza una conversación asimismo, dices, bueno, me he perdido algo. ¿No? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Pues empezamos en el versículo 1, ¿vale? Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe, que es en Cristo Jesús. Todos estamos ahí, ¿no? Primera de Timoteo, capítulo 3, ¿sí? Pues después de haber visto estos requisitos para los obispos,
Ahora Pablo le escribe a Timoteo con otros requisitos, con más requisitos para otro núcleo. Ahora, cuando estuvimos mirando acerca de los obispos, ¿qué dijimos? ¿Me es aplicable a mí o no? Te diría, pero yo no soy obispo, ni obispa. ¿Todos somos obispos? No. ¿Todos somos obispos? No. ¿Tenemos derecho a ser obispos? Mejor llamamos a un amigo. El comodín de la llamada. No. ¿Qué es esto? ¿Somos todos obispos? Va, venga, os ayudo, ¿vale? Venga. ¿Somos todos obispos? No, ¿vale? Entonces, ¿cómo me puedo aplicar yo algo que se le dice a los obispos? Exacto, ¿vale? Porque los obispos tienen que ser ejemplo de la Grey. Y si eres un ejemplo es para que se te copie, ¿vale? Para que se te imite. Si no, no merece la pena. Si no, es como, ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy haciendo esto? Entre comillas, ¿vale? Porque tenemos que hacerlo igual. Imítese o no se imite. Entonces, aquí tenemos unas características para los diáconos. Y tú dices, amigo, ya te pillé, aquí para los diáconos. Así que todos os podéis marchar, menos David y Francis, ¿no? Aquí en el primer banco, no. No, ¿por qué? ¿Los diáconos tienen que ser ejemplos de la Grey? ¿Pone eso en alguna parte en la Biblia? No. No con esas palabras. Pero vamos a ver que esto del diácono quizás se nos cambia un poco la mentalidad acerca de qué es o quién es. Pero esta palabra, diácono, ¿sabéis qué quiere decir? Es algo que a las mujeres pulcras no les gusta. Quiere decir, literalmente, es levantar polvo. ¿Vale? Levantar polvo. Por eso digo a las mujeres pulcras, ¿vale? A las mujeres más dejadas en su casa, pues quizás no les importa tanto. Pero si alguien levanta polvo, tú dices, anda más tranquilamente, que no levantes polvo, ¿verdad? Por favor. Pues puede tener dos significados, seguro que hay más, pero el primer significado que muchas personas dicen es que el diácono es alguien que está tan atareado, está moviéndose con tanta rapidez, está tan interesado en poder ayudar, que es que lo único que ves es la nube de polvo que se está levantando en su rastro. Esa es la primera idea. La segunda idea es el hecho de que cómo se piensan a sí mismos, que están cerca del polvo, que están cercanos a la tierra, que son humildes, son personas que realmente se piensan de lo más bajo. Esa es la otra consideración que se saca de lo que es la palabra. Hay muchos conceptos del diácono hoy en día. En muchas iglesias lo tienen como el arreglador, ¿vale? El que arregla las cosas. Eso no se encarga el pastor, eso se encarga el diácono. Y el pastor no puede cambiar una bombilla porque, bueno, en esta iglesia ya sabemos quién cambia las bombillas, ¿eh? Eso no tiene nada que ver. Si no fuera diácono, también las cambiaría, ¿eh? Pero eso es ya por genética, creo yo, que lo lleva dentro. A lo que me refiero es que muchas veces tenemos un concepto acerca de quién hace qué y lo asignamos. Esta persona tiene que hacer esto, esta persona tiene que hacer esto, y encasquetamos, por así decirlo, lo que tiene que hacer. No, eso no lo haces tú, eso lo hace ese. Y como le toques eso, uy. Otros lo tienen quizás como un título honorífico. Yo soy diácono. Nosotros no tenemos plaquitas, pero hay algunas iglesias que sí, los diáconos se ponen plaquitas. Diácono. Yo soy diácono. Aquí, diácono Paco. Aquí que, con respeto, no me llamo solo Paco, no. A mí no me llame solo Paco. Soy diácono.
Paco. ¿Pero qué es realmente un diácono? ¿Cuáles son sus características? Ahora, ¿te has fijado en todo lo que Pablo está diciendo acerca de las características de un diácono o no? ¿Te has fijado o no? No. ¿Te has fijado o no? No. Muy bien, así me gusta. Alguien que es honesto. Venga. Entonces, vamos a fijarnos hoy. Porque verás que lo que Pablo está diciendo, esto es un diácono, no te va a decir absolutamente nada de lo que te estás esperando. Acerca de un diácono. Si yo te dijera, oye, ¿un diácono qué hace en la iglesia? ¿Quién es? Una persona que cuando hace falta poner la mesa, pues pone la mesa, que coge la ofrenda, que la cuenta, que... ¿Pablo dice algo de eso? Cero. Cero. Ahora mira lo que dice. Versículo 8. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas. ¿Cuántas características ahí ves? Ya te lo digo, no hace falta que los cuentes. 8. 8 características y ninguna incluye nada que sea físico. Bueno, marido de una sola mujer. Eso es físico. Y no dado a mucho vino, pero eso también tiene que ver con algo de dentro. Pero no está hablando acerca de tiene que ser un hombre fuerte para poder subir y bajar el púlpito de... No está diciendo nada así, nada, ni por el estilo. Entonces, yo creo, y con razón, porque Pablo de esta forma lo está abrogando, que nosotros nos hemos desviado a pensar de unas cajetillas, por así decirlo, ¿no? Esta es la caja de esto, y esto es la caja de lo otro, y esto es la caja de esto. Y lo que hacemos es meterlo, si esto no va en esta caja, tiene que ir en esta otra. Pero la forma que está hablando Pablo, de hecho, si yo no hubiera comenzado con los diáconos a sí mismo, y hubiera comenzado con los obispos a sí mismo, lo más seguro, casi todos de nosotros ni nos habríamos enterado. La diferencia entre un diácono y un obispo. ¿Por qué? Porque el nivel espiritual que está pidiendo está a la par. Está a la par. No es que, como eres menos espiritual, te toca ser diácono. O como eres, a la inversa, más espiritual, tú puedes ser pastor. Y uno de los fallos que se hace es, no viene mucho a la iglesia, vamos a hacerlo diácono, a ver si viene más. O quizás, si tiene un título y le damos una plaquita, realmente afianza mejor su relación con el Señor. Pero eso va en directa contradicción con lo que acabamos de leer. Una de las cosas que dice, que sea probado. Tienes que probarlo. ¿Qué es eso de probar? A mí me encanta comer helado, de estas donde te ponen las bolas, ¿sabes? Los helados típicos de frigo también me gustan, pero cuando vas a una heladería de esas de que te ponen y que lo ves y ¿sabes? Y te lo sacan y te lo ponen en el cono. Eso me gusta. Pero ¿sabes por qué me gusta también? Porque puedes estar allí y quizás tienes 16 sabores. En Estados Unidos hay una que se llama Baskin Robbins que tiene 32 sabores. Ahí te estás una hora para elegir. Estás ahí delante y ¿qué puedes decir? ¿Qué le puedes decir a la chica que está al chico que está en el mostrador? Déjame probar ese de allí. Y te dará con la cucharita de plástico. Lo habéis hecho, ¿verdad? No soy el único, ¿verdad? Vale.
Este me gusta. Ya sabía que me iba a gustar. Este me gusta. ¿Me dejas probar ese de ahí? No lo hago esto. No. Entonces, con 10 ya te puedes ir. Y no. Es broma. Nunca lo he hecho eso, nunca lo he hecho. Sé que algunos pensáis que lo puedo hacer, pero no. Pero lo que me refiero es que a ti te gusta probar para ver si esos 2 euros o esos 3 euros, o en algunos casos más dinero, van a merecer la pena o no, ¿verdad? Pero a la hora de tomar una decisión en cuanto a un diácono o a un obispo o a un lo que sea, venga, porque me gusta la camisa que lleva hoy. Y no tomamos el tiempo para orar, para pedirle al Señor su guía. Nos basta. O sea, nos tomamos más tiempo escogiendo el helado. Entonces tenemos aquí que Pablo está más interesado en la pureza y la rectitud de la persona que en lo que pueda hacer. En la pureza y en la rectitud, porque básicamente todos estos 8 se reducen a eso. Se reducen, Reducir utilizo entre comillas, porque no es reducir. Pureza y rectitud. El hecho de que sea un diácono no indica que tenga más o menos espiritualidad, pero el hecho de que sea un diácono sí que indica de que es un hombre espiritual, si se ha hecho conforme a lo que dicen las Escrituras. Entonces vamos a mirar esta lista rápidamente, no vamos a tomar mucho tiempo porque muchas de estas cosas ya las hemos visto cuando las miramos con los obispos, ¿vale? Pero la primera cosa que vemos aquí en el versículo 8 dice que los diáconos asimismo deben ser honestos. Ahora, esta palabra es la palabra semnos, que quiere decir honrable o dignificado. Propiamente, la traducción literal sería augusto. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Augusto. Augusto diácono. Eso sí que es un título, Augusto es, literalmente, es que se le respeta por el aire de majestad. Dices, ¿qué? ¿Cómo? Te habla de el porte. Moisés el otro día, estábamos hablando con Moisés y Rosa, y él decía, todo el mundo me pregunta si soy político. ¿Tú crees que soy político? No sé. Y entonces estuvimos hablando, pero es que claro, tú habéis conocido a Moisés Campos, ¿verdad? Su porte, ¿cuál es su porte? Es un porte de una persona, tomar esto bien, de peso, tomarlo bien, ¿vale? Es una persona que lleva y no estoy hablando que se ponga aires, sino que es honesto, que es así. Ahora, mira conmigo, segundo, Tito. Aquí lo vemos otra vez, esta palabra. Con esto, con los ancianos. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Aquí esta es la palabra en sobrio, ¿vale? Que es esa sobriedad, lo que hablamos cuando estuvimos hablando con los obispos, que es que en las cosas serias eres serio, que no te lo tomas a la ligera el hecho de que haya pecado, por ejemplo, que no es algo, bueno, mira, Filipenses 4:8 también nos lo pone aquí. Y esto es algo que nos lo podemos aplicar nosotros. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto,
todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ahí lo tienes con todo lo honesto, esta palabra, todo lo honesto. La siguiente cosa que Pablo dice aquí a Timoteo, aparte de que sean honestos, es que sean sin doblez. Sin doblez. Viene de dos palabras, di-lego. Di-logos es la palabra, pero di-lego, di siendo dos veces, y lego, ¿qué quiere decir? Que no sabías que el lego apareció en la Biblia. Pues lego aparece en la Biblia. Lego quiere decir hablar a una conclusión. Hablar con una conclusión. O sea, no es simplemente hablar por hablar, sino hablar con un fin en mente. Es decir, que estos hombres no tienen doblez o engañando para que la otra persona piense algo erróneo. Ahora, hay formas y hay formas de hacer esto. Tú puedes mentir abiertamente, pero hay veces que tú no dices nada y siembras la duda. O la otra persona te contesta y tú no respondes y por lo tanto se quedan con esa idea. ¿Sabéis lo que me refiero, no? ¿O os es ajeno esto? ¿Sabes? Ves una galleta medio comida y llamas a tus hijos. ¿Hiciste esto? Yo no. Y miras a otro. No has dicho quién, pero lo has dicho. Estás engañando. Otra de las formas que se hable, que se describe esto, es alguien que deja una impresión errónea deliberada. Toma diferentes lados de un problema siempre que le sea conveniente o oportuno. Y literalmente es alguien que habla por los dos lados de la boca. Dice, ¿cómo puede alguien hablar por los dos lados de la boca? Pues arriba, abajo o hacia la izquierda y a la derecha. Yo no puedo, ¿vale? Pero me imagino que a este le dice esto y a este otro le dice otra cosa. ¿Para qué? Para ganarse el favor. Pero entonces ahí ves que alguien tiene doblez, que es doble. Para este es una cosa y para este otro es otra, completamente diferente, para su conveniencia. Después tenemos aquí, no dados a mucho vino. Aquí la idea es que su atención está cautivada por el vino. ¿Vale? El vino, la palabra para vino es vino. ¿Vale? Es vino. Y cuando dice mucho, la palabra quiere decir en exceso. ¿De acuerdo? O sea, es que está saliendo, que está rebosando por encima de. Esa es la idea. El ser dado es que tu camino o tu meta sea eso. Entonces, la idea es que el diácono no puede ser, al igual que lo hemos visto con los obispos, no puede ser alguien que esté ofuscado por el exceso del vino. Ahora, cuando hablamos con los obispos también mencionamos el hecho de que de esto está hablando de los excesos en general. Habla del vino porque era quizás el problema que tenían en ese momento. El problema, digo, quizás no proliferaban las otras cosas que nosotros podemos tener hoy en día. Pero habla del exceso, del exceso. En el mismo versículo, al final de todo, pone, no codiciosos de ganancias deshonestas. No codiciosos de ganancias deshonestas. El domingo pasado estuvimos hablando un poquito acerca de la diferencia entre la envidia, ¿os acordáis? La envidia y la avaricia, la codicia, ¿vale? Y aquí dice, no codiciosos de ganancias deshonestas.
Las ganancias deshonestas. ¿Qué es una ganancia deshonesta? Podría ser. Yo el viernes tuve una experiencia, por primera vez, que alguien me llamó quejándose de mis precios. Yo soy profesor de inglés, tengo mi academia, y fue la primera vez que alguien se quejaba de mis precios. ¿Qué puedes hacer? Puedes decirle, vale, pues, no sé, te lo regalo. Podrías decírselo. ¿No? Pero entonces ya no es trabajo, ya es voluntariado. Pero tú sabes que lo que estás ofreciendo honestamente, con el trabajo que involucra, lo pones a un precio correcto. Y no estás en desmesura. Pero esto específicamente está diciendo que quiere lo que no es suyo, especialmente cuando se trata de lo que otro tiene. Está codiciando el hecho de poder ganar un dinero fácil, sucio, como lo hace ese otro. Y entonces ahí tienes dos cosas que están mal. ¿Cuáles son esas dos cosas? La primera es la codicia y la segunda es el dinero sucio. ¿Vale? El dinero sucio. Una cosa, ¿el dinero fácil existe o no existe? Que te saquen la cartera, por eso no es fácil, digo, no es dinero que un cristiano podría decir, vale, pues sí, estoy de acuerdo, vamos a formar una pandilla de asociación de cristianos robabolsos, ¿vale? No lo haríamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es dinero sucio, es dinero que no sería apropiado. ¿Por qué? Porque va en contra de lo que Dios quiere. Ahora, esto puede transmitirse y puede ejemplificarse en todas las áreas de la vida. En cómo tratas a las personas, en cómo les ayudas, cómo les sirves. Intentas siempre estar buscando un ángulo beneficiándote a ti mismo, ¿no? Pues siempre, ¿sabes, no? Siempre intentando torcer a ver qué puedo sacar yo, ¿no? A ver, ¿cuál es el puntito ese de un poco más, un poco más, un poco más? Pero aquí lo que está hablando es que el diácono es aquel que no mira a los demás y dice, mira el dinero ese fácil que está ganando, ojalá yo pudiera hacer eso, que está mal, y ganar dinero de esa forma. Después en el siguiente versículo, en el 9, dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Ahora, esto de misterio, no quiero que penséis que es un misterio la fe que nos ha sido revelada, sino que es que la palabra mysterion, que traducimos como misterio, es básicamente las verdades reveladas. ¿Vale? Eso es lo que se traduce esa palabra, una verdad revelada. La palabra que se usa es mysterion. Ahora, para nosotros, un misterio es algo al revés, es algo no revelado. Si algo es un misterio, para nosotros es algo que no entendemos o no sabemos cuál es la razón de funcionar o por qué es eso así. Pero en el griego no. Es que son verdades reveladas por Dios. Y entonces, ¿qué dice aquí en este versículo? Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Tienen que guardar. Están allí acogiéndose para que esas verdades no se pierdan. Versículo 10. Y estos también sean sometidos a prueba. Ya hemos hablado acerca de esto.
Llegamos al versículo 11. ¿Qué dice el versículo 11? Primeras 3 palabras, dilo conmigo. Las mujeres a sí mismo. Y entonces tú te quedas aquí y dices, ¿tenemos un problema? ¿O no tenemos un problema? ¿Qué problema ves tú que puedes tener? ¿Ves algún problema o no? ¿Cómo? Estamos hablando de los diáconos. Y ahora aquí Pablo acaba de hacer algo. ¿Qué acaba de hacer? Dice, las mujeres a sí mismo. ¿Dónde hemos visto este a sí mismo otra vez? Versículo 8. En el 8 hemos visto que como los obispos, así los diáconos. Y ahora está dentro de la sección de los diáconos y está diciendo las mujeres, así mismo como los diáconos. Entonces, ¿a quién se está refiriendo? Buena pregunta. ¿Vale? Buena pregunta. Y es una que yo personalmente no he llegado a ninguna conclusión fija. Puede ser una de varias cosas. La primera, para mí la más obvia, sería que en este momento, y hoy en día también existen, hubiera ¿cómo lo llamo aquí? El diaconado de mujeres, que ayudaban en cuestiones con hermanas, en cuestiones relacionadas que las mujeres pudieran participar. Ahora te das cuenta de aquí que de los diáconos no hay una cosa específica que dice acerca de los obispos, que lo estuvimos hablando, acerca de enseñar. No está en los diáconos, no está en esta lista. Entonces, una mujer, con título o sin título, puede estar trabajando en la iglesia, puede estar obrando. Eso podría ser el primer. Y hay toda una gente que dice, vale, pues diaconisas sí, pues les vamos a poner un título y se llaman diaconisas. Después hay otras personas que dicen que no, que estas son las mujeres de los diáconos. También podría ser, ¿vale? No vamos a decir que no, ni vamos a decir que sí. Podría ser. Yo, personalmente, por haber estado mirando cómo es el griego, me decanto más por la primera opción. Con título o sin título, porque las hermanas también trabajan en la iglesia. Entonces, la única cosa que me frena a esta idea es el siguiente versículo, donde dice que los diáconos deben ser maridos de una sola mujer. Y ahí es específico que tiene que ser una mujer. ¿No? ¿Es el siguiente? El versículo 12, ¿no? Sí. Los diáconos deben ser asimismo maridos de una sola mujer. Ahora, que eso se refiera a que las diaconisas no estuvieran casadas, que es otra idea que la gente dice, no lo sé. O sea, después, al fin y al cabo, el título, ¿qué hemos dicho? ¿La chapita importa o no? No. ¿Vale? Sí que vemos que en el capítulo 16 de Romanos se utiliza el título de diácono para una mujer, que es Febe. Si os acordáis de Pablo hablando, dice a la hermana, a la diaconisa Febe. ¿Vale? De acuerdo a la homilética, tienes que tener 3 pasajes para poder montar tu doctrina. ¿Vale? No os voy a dar nada en concreto. Tú dices, vale, pues vamos a hacer diaconisas. No vamos a hacer diaconisas. ¿Por qué? Porque no hemos hecho aquí en la iglesia, la Constitución no lo contempla y no lo hemos hecho. Si queremos y pensáis que es correcto, podéis hablar con el consejo, ¿vale? Una vez que la hayáis estudiado bien. Ahora, a lo que me refiero es, dice aquí, para las hermanas, las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Ahora, también es un buen pensamiento para las esposas de los diáconos, porque si el esposo es honesto, pero la mujer no, ¿qué va a estar haciendo la mujer?
la siguiente cosa que dice, ¿no? Que no debe hacer. Calumniadora. Venga. Calumniadora. Generando contienda. Haciendo que las personas estén en batalla. Quizás la imagen que ella presenta no es eso. Pero va poniendo chispitas. Que sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias. Otra vez tenemos esta palabra aquí. Rectas, con conciencia. Después tenemos en el versículo 12, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus casas. Esto lo estuvimos mirando también con los obispos. El hecho de que tenían que ser hombres que tuvieran sus casas en orden, que estuvieran honrando a Dios mediante lo que hacían en casa. Ahora, Jesús usó esta palabra, diácono, para transmitir su ideal de las relaciones humanas como el servicio mutuo que implica el autosacrificio. En el Evangelio de Marcos, venid conmigo un segundo, capítulo 10, perdón. Marcos, capítulo 10. Y mira conmigo el versículo 42. Marcos 10, 42. Marcos 10, 42. Dice, mas Jesús, llamándolos, les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro diácono, vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será diácono, siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para diaconar, para servir. Entonces, ¿cuál es nuestro ejemplo de diácono? ¿Quién es nuestro ejemplo de diácono? El Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir ser un diácono? Servir. Servir. ¿Servir en qué? Servir. Ahora, esto no es el requerimiento del diácono. Esto es el fruto del diácono. Esto es lo que sale. Los requerimientos los acabamos de ver en Primera de Timoteo. Esto es el fruto. Esto es lo que sale del corazón que está listo y está preparado y está dispuesto. Más tarde, en el aposento alto en Jerusalén, Jesús hizo una acción de servicio. ¿Os acordáis? Lavó los pies de los discípulos. Y Jesús dijo en Lucas 22, 27, ¿quién es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? El que es un diácono. ¿Quién es mayor? Dicen, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve, el diácono. Ahora, con eso en mente, vamos a acabar mirando el último versículo que tenemos en esta sección. Porque puede ser un poco violento, por lo menos para mí lo es,
el leerlo tal cual con nuestra mentalidad torcida y pecaminosa. Quizás lo entendemos como, pues mira, mira el versículo 13 de 1 de Timoteo, capítulo 3. 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 13 dice: porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Ahora, déjame preguntarte, ahora después de que has visto todo esto, el diácono es alguien que desesperadamente quiere conseguir un grado para sí mismo, ¿verdad? De la forma que sea, ¿verdad? No, es al revés. Es una persona que está buscando servir. Es una persona que sabe espiritualmente dónde está y lo que hace. Entonces, el hecho de que reciban un grado honroso no quiere decir que esa sea la motivación del obispo, del diácono, para hacerlo. Esta es la única vez que sale en la Biblia. Es un término militar. Es un término que también habla acerca de escalones de su vida. Propongo la idea de que no es un grado de superioridad que ellos mismos se pongan o que ni siquiera que ellos mismos se den cuenta. Porque esta palabra de ganan para sí no es que yo lo busco y yo lo consigo, sino que lo reciben. Muy diferente. Y entonces propongo la idea de que cuando un diácono hace lo que tiene que hacer, y no estoy hablando de nuestros diáconos, sino estoy hablando de cada uno de nosotros, cuando una persona, un cristiano, sirve como tiene que servir, a esa persona se la va a conocer por lo que hace. ¿Me explico? El grado es que la reputación o las personas que le pueden ver le consideran esa obra que hace, esa función que hace. Es como si yo, por ejemplo, por poner un ejemplo básico, ¿vale?, tuviera un restaurante y yo cocinara muy bien. Y las personas vienen a mi restaurante porque cocino bien. Pero nadie nunca me ha puesto en una revista, no tengo ninguna estrella Michelin, no salgo en internet con ninguna valoración. Pero cuando la gente dice, oye, vamos a un sitio bueno a comer, ¿dónde vamos? Vamos a ese restaurante. ¿Por qué? Porque ahí sí que se come bien. A lo que me refiero es que quizás la persona que lo está haciendo no lo está ni buscando. ¿Por qué? Porque están enfocados en otras cosas. Pero las personas que están a su alrededor lo saben y confían y reconocen. Ganan, han recibido para sí un grado honroso. Un grado no de superioridad, sino que las personas saben que pueden fiarse, que pueden ponerse en manos. ¿Me explico? Porque el hecho de pensar de que yo, por lo que yo puedo hacer en mis obras, me gano un mejor escalón, eso es en contra del resto de la Biblia. No lo puedo pensar.
que yo por mis obras voy a estar con un mejor grado. Y entonces dice aquí que ganan para sí, reciben un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Si haces bien tu trabajo, ¿qué pasa normalmente? Si haces bien tu trabajo, ¿qué pasa normalmente? Juan, tú haces bien tu trabajo, estoy segurísimo de ello. ¿Qué es lo que pasa cuando tú haces bien tu trabajo? Te lo reconocen, pero aparte de eso, ¿qué pasa? ¿Cómo? Te halagan, ya, pero en tu trabajo específicamente. Te pueden ascender, ¿vale? Pero yo estoy hablando del trabajo que tú haces. Vale, vamos a decir que eres tornero, ¿vale? ¿Hay algún tornero? Hay un tornero. Veo esa mano, ¿vale? Entonces, si tú el primer día y coges el torno y no tienes ni idea qué tienes que hacer, qué botón tienes que apretar y dónde no poner la mano, ¿vale? Pero cuando llevas 20 años haciendo, se llaman tornos, las piezas, ¿vale? ¿Tú qué pasa después de 20 años de hacerlo? Sabes lo que tienes que hacer. Y si no sabes lo que tienes que hacer, hay un problema. Llegas al trabajo, pues no sé. No sé qué máquina hay que usar para hacer eso. No sé qué botón tengo que apretar para que empiece la máquina. No sé ni siquiera dónde tengo que enchufarla. Sería muy extraño, ¿verdad? Sería muy extraño que yo, después de 10 años de enseñar inglés, alguien me diga, ¿me puedes explicar el presente continuo? Y yo, pues, no. Me dices, ¿y tú eres profe de inglés? Sí, yo me gano la vida siendo profe de inglés. A menos que seas como aquel funcionario, no sé si os lo habéis visto, 20 años trabajando y no había ido a trabajar ningún día. Recibiendo la paga 20 años y ni un día de trabajo. Eso es aparte, ¿vale? Pero el resto de nosotros, si tú vas haciendo tu trabajo cada día, ¿qué es lo que va a pasar? Vas a aprender cómo hacer las cosas. Yo estoy seguro que el marido de Pili, que es carpintero, ¿vale? Si tú le dices, oye, este armario, ¿cómo está hecho? Te lo miro, y ya sabe exactamente, en la cabeza ya tiene todo cómo montarlo y todo. ¿Por qué? Porque lleva muchos años haciéndolo. Y si viniera a mi casa, por ejemplo, miraría esa habitación que hemos hecho nosotros y diría, ¿podemos ir a otra, por favor? Porque quizás dentro suyo estaría un poco... Es como cuando a mí me llegan emails en inglés y te duele. ¿Cómo han escrito eso? Así, oficialmente. Yo veo pósters a veces de la Generalitat en inglés. ¡Ay! ¡No! ¿Por qué has escrito eso en inglés así? ¿Por qué? Porque cuando haces bien tu trabajo, aprendes bien cómo hacerlo. Esta palabra es de mucha confianza, es parrausía. Eso quiere decir que es toda, para, y después resis, un proverbio o un dicho hablado con resolución, propiamente, dejando atrás un testimonio que es digno de ser recordado. Algo que merece tomárselo en serio. ¿Qué dice? Que el diácono que hace bien su trabajo va a dejar atrás un testimonio. Va a dejar atrás algo que las personas cuando piensen en él o en ella, mucha confianza. Esos dichos hablados, esas cosas específicas, es el ejemplo.
una vez más vemos que lo que está hablando aquí es que alguien se toma en serio lo que Dios quiere para la vida de todo cristiano. Y el efecto es singularmente obvio. El dejar un rastro para otros y que puedan ver lo que Dios ha hecho. El hecho de ser obispo, de ser diácono, de no tener una plaquita, eso es lo de menos. Porque Dios lo quiere esto para cada una de nuestras vidas. El hecho de que llevemos a cabo nuestra vida en serio con las cosas de Dios. En serio con nuestra vida espiritual. Para que otros vean en ti lo que Dios ha hecho. Al fin de cuentas, es eso. Y así es como debemos obrar. Que el Señor nos bendiga y nos ayude en esta semana. Señor, te doy muchas gracias por este día, te doy gracias porque podemos honrarte y alabarte. Quiero pedirte que tú nos ayudes a ser mejores siervos tuyos, glorificándote y alabándote por quien tú eres y lo que has hecho en nuestras vidas. Te quiero pedir que asimismo nos ayudes a poder vivir de una forma que las personas que están a nuestro alrededor sepan en quién hemos creído y quién ha obrado en nuestra vida. Te quiero pedir todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.